Con el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Ya estamos contactados acá en Tele13 Radio. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, Iván, acá con la senadora Jimena Rincón, viajando por el desierto en el norte a la altura de Taltal, así que un gusto de saludarte, muy contento además porque se acaba de publicar en el diario oficial la reforma de los 4 séptimos. Ah, se publicó finalmente. Oiga, esto no es una travesía por el desierto, anda haciendo campaña, ¿no? No, por supuesto, estamos recorriendo el país con la senadora Rincón, llevando un mensaje de esperanza, de que hay un camino claro después del 4 de septiembre, después del triunfo del rechazo, que darnos una nueva oportunidad como país de hacer las cosas bien y darnos una buena nueva constitución. ¿Está confiado en el resultado del plebiscito? Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto, pero creo que ha sido muy importante ponerse en todos los escenarios, como dijo el mismo presidente Boric. Y cuando presentamos este proyecto de reforma constitucional, que quiero decirlo, no porque está al lado mío, la senadora Rincón es la principal autora, muchos nos miraban con desconfianza, decíamos, y llegaron tarde. Bueno, cuando esto es una reforma que como sector, como centro izquierda hemos propiciado desde el año 89, el presidente Lagos también lo intentó el año 2005, por lo tanto es un hecho histórico, pero sabíamos que había que darle certeza a la gente con un escenario cada vez más probable, según las encuestas, de que podía ganar el rechazo, de que teníamos que facilitar el camino para lo que ocurra el día después, y es absolutamente consistente también con el proyecto que presentamos también con la senadora Rincón para que continúe el proceso constituyente a través de un mecanismo democrático y paritario en caso de triunfar el rechazo. En ese, que es la modificación del artículo 142, está la idea, no sé si a lo mejor yo lo entiendo mal, pero está la idea de que tendría que haber un plebiscito de entrada, un concepto que está perdiendo tracción, digamos, ¿no? Nosotros no hablamos de plebiscito de entrada, nosotros hablamos de un mecanismo democrático, es decir, estamos pensando en una convención y que sea paritaria entre hombres y mujeres. Creo que la paridad llegó para quedarse, es algo fundamental. Expresamente no hablamos de plebiscito de entrada. ¿Por qué, Iván? Porque la ciudadanía ya se pronunció respecto al mecanismo, tiene que ser una convención elegida. Pero, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el presidente del Partido Comunista, que dijo que tiene que ser una convención igual? Nosotros creemos que hay que aprender de los errores de este proceso y que tiene que haber un acuerdo entre el presidente del Congreso Nacional para revitalizar este proceso, pero también con un mecanismo que permita que los convencionales se pongan de acuerdo. Hay que pensar también el costo fiscal. No quiero entrar en detalle, ahí habrá que ver el mecanismo, pero ojalá que podamos aprender de los errores de este proceso, lo que fue la lista del pueblo, que al final quedó vacía, que fue un fraude para la gente, y por eso tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo, pero dentro del marco de una convención democráticamente elegida y paritaria. Ahora, es el marco que fijamos en este proyecto. El problema del mecanismo es que a veces parece incidir o inducir un determinado resultado. De hecho, el presidente del Partido Comunista, como usted lo cita, y también en sectores del Frente Amplio, ayer se decía que tenía que ser de la misma manera, porque o si no se le daba ventaja u oportunidad a sectores conservadores que querían introducir otro tipo de acuerdos u otro tipo de contenido, hacer un proyecto distinto al que se está plebiscitando, digamos, y que eso les parecía mal. Claro, el tema es mucho más simple, Iván, porque si el resultado finalmente de la convención es malo, porque fue rechazado por la ciudadanía, la lógica indica no repetir el mismo camino, sino que aprender de los errores, que sea una convención elegida, probablemente no con 155 miembros, porque hay que pensar en el costo para el Estado también, qué significa esa convención. Yo escuché que Andrés Velasco hablaba de una convención más acotada, de 60, 80 personas, ahí hay más posibilidad de ponerse de acuerdo. Pero bueno, eso tiene que ser parte de una reforma constitucional que esperamos que lidere el presidente de la República, de hecho le damos la oportunidad para hacerlo, y ayer escuchaba a gente de Socialismo Democrático, que es parte de la coalición de gobierno, opinar distinto a Guillermo Teller y al Frente Amplio, en el sentido que efectivamente no podemos hacer lo mismo, tenemos que hacer las cosas mejor.
Por otro lado, en la derecha, en Chile Vamos, Javier Macaya, ayer a esta misma hora acá en el programa decía el presidente de la UDI que no es el momento de discutir sobre eso, que eso habrá que discutirlo el próximo 5 de septiembre. ¿La derecha debería ser más explícita en lo que pretende, en lo que quiere, en términos de un camino viable si es que gana el rechazo? Lo que pasa es que no podemos entrar en detalles ahora, porque precisamente lo que permite nuestro proyecto es que el presidente de la República lidere un acuerdo. La reforma de los 4/7, Iván, facilita ese acuerdo, porque es mucho más fácil reunir a 29 senadores que a 33 para poderse de acuerdo en cómo sigue el proceso. Entonces, probablemente Javier Macaya se refiere a eso, que es inoficioso entrar en detalles ahora cuando todavía no hemos contado los votos. Pero ahí está nuestra propuesta, ahí está nuestro camino trazado, igual que los 4/7 que hoy día es una realidad, para permitirnos, darnos la oportunidad de tener una nueva y buena constitución. Los 4/7 que, como recordaba usted al inicio de esta conversación, se publican hoy en el diario oficial, y está este otro proyecto que es el que lo mencionábamos, que es la reforma al artículo 142 de la actual Constitución, de modo que de facultar al presidente para enviarle al Congreso Nacional una reforma que defina cómo se sigue, digamos. ¿Es este el camino de solución más práctico, en su opinión? Sí, de todas maneras, porque con los 4/7 se permite llegar a acuerdos, incluso cuando no todas las fuerzas políticas están de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, creo que Republicano no va a concurrir a ningún acuerdo y probablemente partidos más de extrema izquierda van a estar más reacios porque les están hablando a su electorado. Pero yo entiendo que hay una tremenda oportunidad para las fuerzas desde la centroizquierda hasta la centroderecha, con el liderazgo del gobierno, para llegar a un acuerdo de ver cómo podemos elegir una nueva convención que en un tiempo acotado haga una buena propuesta, que privilegie los acuerdos por sobre los desacuerdos, ojalá con apoyo técnico de especialistas, de profesores de Derecho Constitucional, para hacer las cosas bien y no repetir los errores de esta propuesta en que se elimina el estado de emergencia el 5 de septiembre, se eliminan las cárceles concesionadas y nadie sabe lo que va a pasar con las personas privadas de libertad, porque ni siquiera fijaron estos señores un artículo transitorio. Bueno, hay tantas cosas que nos enseña este proceso, que nos lleva indefectiblemente a la necesidad de hacer las cosas bien, corregir las cosas que se hicieron mal, para tener una nueva constitución que le haga sentido a las grandes mayorías del país. Y eso a partir de nuestro proyecto de los 4/7 que está publicado el día de hoy. Ahora, es más evidente en el caso de que gane el apruebo, pero si gana el rechazo, da la impresión de que, más allá de si es beneficioso para el gobierno o no, es beneficioso para el país que el gobierno sea el presidente el que lidere la posibilidad de un acuerdo, ¿no? O usted piensa que esto podría radicarse en el Congreso. Estoy pensando en el sentido de cómo se radicó en el Parlamento el 15 de noviembre del 2019. Efectivamente, el 15 de noviembre del año 2019 nosotros formamos ese acuerdo en el Congreso, sin el gobierno. Pero nosotros lo dijimos, yo lo reitero, nadie quiere ver al presidente Boric derrotado la noche del 4 de septiembre si gana el rechazo. Queremos invitarlo a él a ser parte de la solución, a que sea presidente de todos los chilenos y deje de ser jefe de la campaña del apruebo, como es hoy día, y ayude a liderar un gran acuerdo nacional para ver de qué manera continúa el proceso constituyente a través de una convención elegida. Esto tiene que ser con el presidente de la República. Nadie pretende dejarlo afuera. Déjeme devolverme al asunto procedimental. Se ha hablado mucho respecto de listas nacionales para elegir a los nuevos convencionales, independientemente del número que estos tengan. ¿Cómo funciona ese sistema? Y quiero saber si le parece beneficioso. Yo no quiero entrar en ese nivel de detalle, si van a ser listas nacionales, si van a ser listas regionales, ahí hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a los especialistas. Lo más importante es tener una convención que sea representativa, paritaria entre hombres y mujeres, con modelos de participación ciudadana. Recordemos que hubo 500.000 firmas de ciudadanos que presentaron iniciativas populares, por ejemplo, con Mi Plata No,
para garantizar la propiedad de los ahorros previsionales, que no fueron escuchados por la Convención, les dieron un portazo, los trataron mal. Es muy importante que ahora sí sean acogidas las propuestas ciudadanas de norma constitucional. Por lo tanto, lo que hemos hecho en este proyecto con la senadora Rincón es fijar un principio, un marco. Entonces eso tiene que ser democrático. Estamos pensando en una convención, nos reunimos con el ministro Jackson, la subsecretaria Macarena Lobo, y nos dimos cuenta que todos estábamos pensando lo mismo. Estábamos pensando en una convención, pero una nueva convención distinta a la actual, que trabajó en un resultado que estoy seguro va a ser rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre. Ahora, ¿esta conversación ya es lo suficientemente amplia entre los sectores políticos como para darla por descontado en términos de si gana el rechazo? Es decir, si gana el rechazo es prácticamente ineludible que haya una nueva convención entonces y que, en fin, y que la discusión sea más bien sobre los procedimientos y las normas, ¿no? Sí, a mí me parece bien el consenso que existe y que yo veo en saltarnos el plebiscito de entrada, volver a preguntarle a los ciudadanos respecto del mecanismo, del si es democrático. A ver, lo digo con estas palabras. Yo descarto absolutamente que el Congreso Nacional participe en la redacción de la norma de propuesta a una nueva Constitución. Tiene que ser una convención 100% elegida, dedicada a llegar a acuerdos, a hacer las cosas bien, a que no hayan lagunas jurídicas, a entender que los delitos tienen que ser castigados por un solo sistema de justicia criminal, o sea, no cometer los mismos errores que cometió esta convención y que todos han reconocido, porque son los errores que denunciamos durante meses, nos acusaron de fake news, nos acusaron de campaña del terror, pero el propio oficialismo terminó reconociendo que esta propuesta que vamos a votar el 4 de septiembre tiene muchas falencias y es lo que por responsabilidad nos lleva a votar rechazo. Su partido, senador Walker, por último, llega dividido a esto. Ustedes están por el rechazo, ahí con la senadora Rincón y otros personeros. Ahí la decisión del partido fue ir por el apruebo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con la democracia cristiana después, del 5 de septiembre en adelante, particularmente en caso de que gane el rechazo? Bueno, nosotros hemos estado con la senadora Rincón en Antofagasta, en el Maule, yo estuve en ferias en la región de Coquimbo todo el fin de semana y la verdad es que vemos que el electorado de centro izquierda, moderado, el pueblo demócrata cristiano, el pueblo concertacionista, que además está muy orgulloso de lo que fueron los gobiernos de la concertación, los gobiernos democráticos de centro izquierda, en su mayoría va a estar por el rechazo y lo vamos a ver el 4 de septiembre. Y la puesta en escena del 4 de septiembre en la noche, ¿usted se ve con la senadora Rincón en el mismo escenario que Chile Vamos? Por ningún motivo. Nosotros hemos hecho un camino junto a la centroizquierda por el rechazo, donde hay muchos liderazgos que nos congregamos en torno al Congreso Nacional. Nos vamos a reunir con ellos, no para celebrar. Acá hay mucho que reflexionar sobre cómo seguir abriendo caminos, como dice la canción, para tener una nueva y buena constitución para Chile. El senador Matías Walker esta mañana en Mesa Central, ahí en el desierto. ¿A dónde va ahora? Estamos a la altura de Taltal. La senadora Jimena Rincón, que está al lado mío, te manda muchos saludos. Iván dice que para la próxima tienes que llamarla a ella porque fue la principal autora del proyecto. No broma. Se ríe acá al lado mío. Ya, muchas gracias, senador. Saludos. Que le vaya bien. Un abrazo. Chao.